RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Estamos pues en una mesa central sobre un tema tan importante sobre este proceso político de las marchas y movilizaciones que se han iniciado en el país, para conversar con Víctor Caballero, analista político, sociólogo y experto en conflictos sociales. Bien, Víctor, una primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué razón crees tú que la presidenta Boluarte convocó, ¿no?, a elecciones generales, ¿no?, antes de la fecha límite, ¿no? Porque generalmente, ¿no?, se convoca un día antes de la fecha límite. ¿Cuál crees tú que tendría esta convocatoria? ¿Qué impacto también político, no solamente en los partidos, sino también en la escena política? Bueno, una interpretación sobre el hecho quizás sería interesante plantearlo como una interpretación, no como una afirmación. Es que había ya demasiadas tensiones políticas en curso y la única o una de las formas de distender es convocar a elecciones, ¿no? Y en efecto, al parecer, eso es lo que se ha producido. Es decir, ya los partidos, las organizaciones políticas, los líderes políticos ya han apurado sus estrategias electorales en curso para prepararse a participar en este proceso. O sea, este efecto de distender las tensiones, al parecer, ha sido una de las motivaciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si eso es suficiente como para poder encauzar al país en este proceso, en este nuevo proceso electoral, dejando de lado las otras tensiones que afectan a la población. Y creo que mi interpretación es que no es tanto así, ¿no? Que las tensiones políticas, las movilizaciones que se han generado en estas últimas semanas continúan, y creo que tienen un curso impredecible para estos últimos meses. Ya, ahora bien, justo has tocado el punto de las movilizaciones, Víctor. ¿No? Ayer se ha hecho la segunda marcha, ¿no?, que parece también ha sido quizá mucho más exitosa que la segunda, pero esta fue una marcha que terminó en el Ministerio del Interior. Entregaron un petitorio, les abrieron las puertas amablemente, se han reunido ahí con el nuevo ministro del Interior. ¿Tú crees que estas marchas, este proceso de movilización ciudadana, porque no solamente se han movilizado los agrupamientos musicales del país, van a continuar? ¿Sería el inicio de un proceso de movilización o solamente quedaría en un hecho coyuntural? Mira, hay varios elementos que debemos considerar. La movilización que se ha producido en Lima no son las dos únicas movilizaciones. Hay en el curso de estos últimos meses movilizaciones en las regiones, movilizaciones en las ciudades, sobre todo del sur, y recientemente la movilización en Trujillo contra el crimen y la violencia, que digamos, han sacudido todo el país. Y la posibilidad de que estas movilizaciones continúen van a ser cada vez más posibles, digamos, más reales, en la medida de que la criminalidad y la violencia no se ha menguado. Es decir, la población se siente cada vez más insegura, los robos y los crímenes se vienen incrementando, hay una lamentable estadística de muertos diarios que te enrostran la conciencia ciudadana de que nada está cambiando. Entonces yo creo que ahí está la base de este clima de inseguridad
en el hecho de que no hay una pausa en la criminalidad, hay una continuidad de la misma y por lo tanto la posibilidad de que la violencia y las movilizaciones, perdón, vayan en incremento es bastante real, ¿no? ¿No? Y el factor electoral, ¿también crees tú que va a impulsar la movilización? Ese es otro curso que podemos analizarlo más particularmente, ¿no? Lo que sí es cada vez más importante es que también en las poblaciones se están produciendo reacciones y estas reacciones es hacer justicia en mano propia y eso da cuenta de que ya hay un ánimo en la población de la desconfianza de la policía o en la policía o en las autoridades judiciales de que no encuentran en ellos la justicia que ellos esperan. Entonces, bueno, recientemente se ha visto por video la manera como la población organizada ha capturado a un delincuente y ha hecho justicia por mano propia, y eso puede ir en incremento en la medida que la inseguridad no ha menguado. Eso me trae a colación una reflexión respecto de cuál es la estrategia que mejor se adecua a esta situación de violencia. Y es obvio que la estrategia que se aplicó en épocas anteriores, que resultó siendo bastante efectiva, debería ser considerada como una estrategia no solamente de la policía, ¿no?, sino de las autoridades y de las organizaciones sociales que se ven afectadas por esta violencia. Y me refiero particularmente a la reconstrucción de las organizaciones de autodefensa y de rondas que sí tuvieron un impacto positivo en controlar, por un lado, la violencia subversiva y por otro lado, los crímenes y los abigeatos que afectaban a las poblaciones rurales y a los barrios marginales. Yo he sido testigo en la manera como las rondas campesinas tuvieron un éxito muy grande en la sierra peruana, la Sierra Norte, en la Sierra Sur también, y también las rondas urbanas que han tenido éxitos muy grandes en las poblaciones del sur particularmente, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad de que la estrategia de autodefensa pueda ser la mejor arma para poder combatir a la creciente inseguridad ciudadana. Ahora bien, la reflexión más interesante es que en ese entonces las autoridades policiales y militares sí consideraron hacer una alianza estratégica con estas organizaciones de base. Eso ahora no es posible. Creo que las autoridades temen más a la población organizada que a la delincuencia que afecta a la población. Entonces, creo que es muy importante reflexionar de que esta estrategia de alianza de las autoridades policiales y militares con la autodefensa, ya sea rondas campesinas, rondas urbanas, se consideren para por lo menos detener la criminalidad en curso. Ahora bien, tú has tocado un tema que importante, porque las organizaciones de criminales que han tomado como la extorsión su eje principal para obtener beneficios económicos, pues lo que hacen es disparar, asesinar, ¿no?, amenazar, poner explosivos en los locales para amedrentarlos, ¿no? Estamos en una guerra armada, porque la delincuencia está armada, tiene hasta armas largas, ¿no? Y tiene diferentes modalidades de operación. En Patás, el día de ayer entraron armados y asesinaron a un obrero, ¿no?, y tomaron territorios, o sea, están tomando territorios, ¿no?, mediante el uso de armas, ¿no? ¿Tú no crees que habría que pensar en una estrategia diferente, quizá en la dirección que tú señalas? Porque es un enfrentamiento armado. No es por el poder, no es por obtener beneficios económicos, lo cual está afectando el desarrollo económico del país. Bueno, hay dos temas que has tocado que me parece fundamentales. La primera de ellas es que estas bandas vienen creciendo en número.
Ahora, hay dos conceptos que hay que tomar en consideración. Uno es el concepto de organización criminal, que según la Fiscalía, una organización criminal abarca no solamente la acción del robo, sino todo un sistema que va desde el lavado de activos, todo el circuito del delito, y que involucran decenas y centenares de personas, ¿no? En Trujillo hay organizaciones criminales que tienen más de 100, 150 personas que están a lo largo de todo el territorio, y así como hay esa organización criminal en Trujillo, las hay en diversas zonas del país. Entonces hay una creciente involucramiento de jóvenes, de niños, de población, de pobladores desempleados, que ven en este tipo de organizaciones la mejor forma de obtener recursos rápidos y en constante y sonante. Ya no en promesas, sino se le dan ahí nomás, ¿no? Ese creciente involucramiento de la población en este tipo de organizaciones tiene que ser combatida de manera muy eficaz por las autoridades políticas de la zona. Es decir, involucrarlas en los empleos temporales, involucrarlas en acciones de trabajo rápido que les permita tener un ingreso, porque el único ingreso que les permiten ahora es este tipo de organizaciones que le dan el dinero de manera inmediata, un cupo que le cobran a un vendedor, bueno, una parte queda con el que cobra el cupo y la otra con la organización. Ese es el problema más serio, ¿no? La manera como la población o sectores de la población, jóvenes sobre todo, se involucran en este tipo de delitos. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay un elemento que es importante a considerar, que es lo que ha señalado, que es la disputa territorial. Es decir, estas bandas organizadas ya no te roban al paso, simplemente, o el robo al paso es el indicador de que hay un territorio que ellos están controlando. Y esto se evidencia con el número de asesinatos también. No se asesina solamente al que no quiere pagar el cupo, se matan entre bandas, y eso es un hecho bastante conocido por la población, por las autoridades policiales, que evidencia que allí bandas están disputando territorios. A eso hay que añadir otro elemento que me parece muy grave, que es el tráfico de armas y de explosivos. Bueno, se conoce, se sabe que la SUCAMEC tiene un indicador de armas robadas, de armas decomisadas, y que se ven que muchas de esas armas no tienen registro, han sido adquiridas de contrabando, y no solamente armas, sino también explosivos, ¿no? No puedes dejar de lado el hecho de que un ataque a una minera, en este caso lo que hemos lamentable hecho de Poderosa, está ligado también al tráfico de explosivos, ¿no? Y ese tráfico de explosivos no está controlado. Entonces, pienso que en respecto al tema de la criminalidad y de la violencia, estamos frente a un problema grave, que lo único que me permito reflexionar es que si las autoridades no logran construir alianzas estratégicas con organizaciones de autodefensa, la criminalidad va a seguir en incremento. O mejor aún, si las autoridades policiales y militares y las mismas autoridades políticas deben confiar más en las organizaciones de autodefensa que en las organizaciones criminales, creo que la salida debe estar por ahí, ¿no? Pero, Víctor, hay territorios liberados. Bueno, la hay, sí. ¿No? Sí. Como patas, porque hay territorios liberados. Ahí no entra ni la policía. Bueno, la policía entra, pero el impacto que tiene es muy limitado, ¿no? Porque el territorio es muy grande, es dilatado, y los números de efectivos también son limitados. Entonces, tú tienes una población como Patás, que tiene mineros ilegales que vienen de otros lados, de otras regiones, ante el llamado o la ambición que tienen de obtener oro rápido escarbando un cerro, o robando los camiones que trasladan el mineral de las minas, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se mueven en estos casos es inmensa, son millones, ¿no?,
que están ahí frente a un mercado libre de armas, ¿no?, que circulan, y se dice que esas armas provienen del ejército, igual que los explosivos. Ha habido casos que fueron denunciados en algunos medios de comunicación, y también de la policía, ¿no?, bueno, que provee de armas, ¿no?, armas que son incautadas, se dice, y que buena parte de ellas no llegan a esta institución que tiene el control de las armas. No llegan. Entonces, ese es un grave problema, ¿no? O sea, no hay, como tú dices, el control. Recientemente se conoció que en Piura, por ejemplo, el tráfico de oro que hay en la zona norte del país, había un cambio, digamos, bastante delicado, ¿no?, de armas que provenían de Ecuador por el oro que se produce en Piura. Entonces hay un tráfico de armas y oro que convierte a esta zona de Piura en una zona altamente explosiva. Pero hay el problema ya no de droga por armas, es oro por armas. Y eso es lo que se está presentando en diversas zonas del país. Y has tocado el tema del norte. Por el norte iban hacia Ecuador lotes de municiones y armas que provenían del ejército. Salió en los medios de comunicación esta información, ¿no? Sí, cantidad, sí. No poquito, ¿no? No poco. O sea que eso... Hay un tráfico de armas que está sustentando las acciones de violencia de estos grupos delictivos, ¿no? Claro. Las armas obviamente no van y lo compran en una armería, lo roban. Hay un contrabando de armas, es evidente. Hay poca investigación al respecto, pero hay demasiadas evidencias de que hay un tráfico de armas. Extrañamente poca investigación sobre el tema. Extrañamente. Así como hay un tráfico de armas, hay un tráfico de explosivos. Entonces, ese es el otro elemento, porque eso lo convierte muchísimo más peligroso la actuación de estas bandas. Entonces, creo que el tema de la violencia va a ser un tema que nos va a acompañar durante largo tiempo, y por lo tanto lo que corresponde no es hacer solamente un seguimiento de los casos, sino diseñar estrategias que permitan involucrar a la población en esta lucha que afecta a todo el país. Si la población no se ve involucrada, si las autoridades policiales y militares no arman a las rondas, a los grupos de autodefensa, para que cumplan una doble función de investigación, una labor de seguimiento de casos, si no hacen eso, entonces va a ser bien complicado que se logren resultados positivos. Ahora bien, ¿tú crees que la presidenta de la República estaría cambiando de estrategia? Primero anunció, ¿no?, la pena de muerte. Luego ha instalado su cuarto de guerra, ¿no?, donde están todos los que se suponen tienen que ver con la lucha contra la corrupción, ¿no? La presidenta ha designado un nuevo ministro para que se ocupe del tema. ¿Tú crees que esa sería la solución para enfrentar la criminalidad? Bueno, el problema más serio es la desconfianza, ¿no? Así como hay una desconfianza muy marcada en lo que fue la actuación de exministro, hay también una desconfianza en el que lo ha reemplazado. Y no hay muestra de que eso cambie, ¿no? Y lo más importante quizás es que hagan digamos, alguna señal de confianza en la población, o den una señal de confianza, y eso creo que eso no está aún visible. No está ocurriendo, ¿no? Ahora, bien, un tema interesante ha sido, como consecuencia de este enfrentamiento entre la Fiscalía de la Nación versus el gobierno y los parlamentarios por las investigaciones en curso que le están haciendo, unas declaraciones que ha dado a los medios de comunicación la fiscal de la Nación, Del Espinosa, dijo algo que a mí me llamó la atención poderosamente, ¿no? Dijo lo siguiente, que entre enero y marzo, ¿no?, se han detenido
en casos de flagrancia a 73.178 personas. Pero en su registro de ingreso solo figuran 32.578 personas. Es decir, el resto se hizo humo. ¿Qué pasó con el resto? ¿No? ¿Cuál es la explicación a esto? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde fueron a parar? ¿Por qué menos de la mitad, ¿no?, de los detenidos no han sido puestos a disposición? ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Bueno, aparte de la sospecha de corrupción que hay en este tipo de autoridades que controlan esto, también está el hecho de que las investigaciones y la manera como capturan a la gente lo hacen sin los protocolos necesarios que se exige para la detención y el enjuiciamiento de una persona, ¿no? Entonces, hay casos muy flagrantes como el hecho de que se detienen a bandas organizadas, a 60, 70 personas, y al poco tiempo no queda ni uno, es decir, no hay ni una persona detenida, y la explicación que se da es que el expediente o el parte policial era bastante malo. Entonces ahí hay dos cosas, o hay una complicidad en la elaboración de un parte que no permite luego encauzar a la persona, o a nivel de los juzgados existe un nivel de corrupción fuerte, ¿no?, que tampoco podemos dejar de lado. Más o menos sería pues una chambita extra que ocurre en las comisarías, ¿no? Que los capturados delincuentes nuevamente están circulando pues en la vía Bueno, pública. hay un caso muy anecdótico, ¿no?, que da, no sé si risa o da, como dice, no sé si reír o llorar. Tienen a un policía en Otusco dentro de parte de una banda que había corrompido a varios policías, y cuando se le entrevista al policía, él dice que en realidad esa plata que él estaba recibiendo era para pagar su cuota de Netflix. O sea, una suscripción en Netflix, bueno, ya tenían a ese señor con la vista gorda para que pase. Claro. A ese nivel se hemos quedado, ¿no? A veces uno cree que se está corrompiendo con grandes sumas de dinero, y cuando en verdad a veces es sencillo, ¿no? Y entonces pues ocurre que los delincuentes detenidos que vuelven a circular, pues no es porque la fiscalía los liberó, sino que fueron liberados por otro canal, ¿no?, más expeditivo, porque también la fiscalía en esa declaración a la prensa dijo de que en el caso de detención de drogas, los laboratorios de la policía tienen que hacer un informe técnico, ¿no?, para llegar, ¿no?, que luego envían a la fiscalía para el proceso correspondiente. Pero ocurre, dice, que no llegan pues en el plazo de los 15 días, ¿no?, para actuar que tiene la fiscalía, sino llegan mucho después, cuando ya pues no hay forma, ya pasó el plazo de ley y pues no hay forma de encauzarlo y ya tienen que liberarlo. Sí, eso es lo que estaba pasando. Y ojo que eso pasó mucho más grave todavía cuando en el Congreso se eliminó esta norma de la detención preliminar, ¿no?, que después a punta de hechos y de evidencia se mostraba de que había una complicidad con el delito, ¿no? Entonces ese es un asunto bastante serio, en verdad. Sí, pues por eso decíamos en un programa anterior, vamos a tener un programa especial dedicado a análisis y propuestas sobre el tema de seguridad ciudadana, porque vemos pues que en el campo de este tema las propuestas escasean, ¿no? En el pliego petitorio que ha presentado los artistas han pedido algunas cosas operativas, prácticas, ¿no? Esperamos que se implementen, ¿no? Pero de eso se trata si se quiere combatir al crimen, ¿no? Necesitamos cuestiones operativas concretas, no declaraciones generales, ¿no?, que pues sacamos al ejército, estado de emergencia y no pasa nada, todo sigue igual, ¿no es cierto? O sea, no es pues una cosa operativa eficaz, ¿no? Entonces hay que discutir una propuesta seria de qué hacer. Por ejemplo, pero obviamente decíamos que
para esto se necesita fuerza política, ¿no? Si yo quiero hacer una reforma policial, ¿no?, que es necesaria y urgente, porque la forma como está funcionando la policía no funciona, no es la adecuada, ¿no? Hay mucha corrupción, además, desde el último policía hasta el alto mando, como ha salido en los medios. No es que yo lo diga, me lo invente, ¿no? Implicados altos mandos, pues, ¿no? Entonces, eso implica que hay que hacer reformas para impedir, crear mecanismos para impedir que esto ocurra. La inspectoría de la policía, obviamente, ¿no?, se le pasan las tortugas, ¿no? Bueno, 3 elementos allí, ¿no? Es cierto que la necesidad de una reforma política es clave en los aspectos relacionados a la seguridad interna en el país, y eso hay que modificarla, hay que cambiar, necesita propuestas para ello. Reformas políticas que van no solamente de la reforma policial, sino también de todo el sistema judicial que de alguna manera es permeable a estas acciones delictivas, ¿no? Y el segundo elemento es confiar en la población organizada. Es decir, no puedes desarrollar una estrategia de combate por ejemplo, a la delincuencia sin la población organizada. Ese tema, por ejemplo, es clave, ¿no es cierto? No, pero debe haber un mecanismo legal que obligue a que eso funcione, porque si no, no hay. Te pongo el caso de la inspectoría. Debería haber un órgano externo que no esté al mando de la policía, porque pues hay el famoso espíritu de cuerpo, ¿no?, externo, que procese, investigue, ¿no?, la corrupción en la Policía Nacional, y obviamente que sancione conforme a ley. Pero no puede estar, pues, ellos mismos son juez y parte, y obviamente no funciona este modelo. Entonces, por ejemplo, hay que cambiar ese modelo. Igual, por ejemplo, discutíamos sobre el tema de los patrulleros y las motos, ¿no? Cada cierto periodo dice, no hay motos, no hay patrulleros, y entonces no se puede, que no hay gasolina y no sale. Pues ese sistema no funciona. Dice que la mitad de los patrulleros, más de la mitad, están inoperativos. Sí, probablemente. O sea, ahora, hay otro elemento, Frank, eso que hay que cambiarlo. Hay otro elemento que debemos considerar, un tercer elemento que para mí es fundamental, es el análisis que se tiene que hacer de los participantes de las bandas organizadas que afectan, que actúan en la región. A simple vista nomás, uno puede darse cuenta de la juventud de esa población. Es decir, hay elementos que van desde los 15 años, 16 años, 17 años, sicarios de 15, 16, 17 años. Es un hecho que debe llamarnos la atención. ¿Por qué esta población, estos grupos, estos jóvenes, se involucran en las acciones delictivas? ¿Qué canales se le está dando a estos jóvenes que sea distinto al que le ofrecen estas bandas organizadas? Y es obvio que ahí hay la falta de una estrategia de trabajo con la juventud. Y esto es una responsabilidad, obviamente, no solo del Estado, también de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, que no captan, no canalizan este ímpetu de la juventud en buscar ser algo en esta ciudad o en la sociedad donde están. No hay formas de incrementarlos a forma a trabajos temporales, etcétera. Toda una estrategia que permita sacar a esa población, a esos grupos de jóvenes, de las garras de estas bandas. Algo como te decía antes, quitarles el agua a estos peces criminales, a estos peces que son las organizaciones criminales, para que queden aislados. Pero mientras no, la fuente con las cuales se abastecen estas bandas son los jóvenes que no tienen alternativa de trabajo, de empleo o de perspectivas en este país. Ese es el tercer elemento de toda estrategia contra la delincuencia y la violencia. Bueno, el tiempo nos está ganando, Víctor. Una pregunta respecto a
el efecto Santibáñez. ¿Tú crees que eso realmente ha producido una ruptura en la coalición parlamentaria, aún le llaman coalición mafiosa? Se ha roto y obviamente va a tener efectos en las próximas semanas. ¿Tú crees que eso se habría producido? ¿Habría quedado, por un lado, APP con el terrorismo en un bloque, que son los que no votaron por la censura, y en el otro bloque, ¿no es cierto?, estaría los demás? ¿Tú crees que eso efectivamente se ha producido? Mira, en política eso es muy difícil, porque las alianzas y las rupturas se recomponen ante prebendas, ante disputa de poder, ante cargos, etcétera, ¿no? En la repartija. Entonces, la repartija. Entonces, mientras haya posibilidad de repartir cargos y puestos, entonces esa alianza se recompone en un 2x3. Sí, pero ¿Por qué? Nos porque no hay visión de país, no hay búsqueda de encontrar soluciones a los problemas serios que afectan a la población. Porque Víctor, nos vamos acercando a la conformación de la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no? Y eso obviamente, ¿no?, va a ser un tema que va a plantear nuevamente negociaciones, ¿no?, para el próximo periodo, que es bien complicado, último año, ¿no?, bien complicado, ¿no?, para el Parlamento, tal como está configurado. Bueno, Víctor, nos quedó el tiempo corto, ¿no? Acabó el programa. Te agradecemos mucho por tus comentarios, tus análisis, ¿no? Y nos despedimos contigo. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días, Víctor. Gracias. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.